¿Alguna vez te has preguntado qué realmente sucede después de la muerte? ¿Qué espera a aquellos que rechazaron la voz de Dios durante sus vidas? Hoy voy a compartir con vosotros un relato que cambiará para siempre vuestra perspectiva sobre la eternidad. Una experiencia sobrenatural que me llevó al mismo borde del infierno, donde pude ver el destino de personas que alguna vez caminaron entre nosotros. Lo que estáis a punto de escuchar no es ficción, no es un cuento inventado para asustar. Es el testimonio real de alguien que estuvo cara a cara con la realidad más terrible que existe, la separación eterna de Dios. Preparad vuestros corazones, porque esta no es solo una historia, es una advertencia urgente para todos nosotros que todavía tenemos tiempo de elegir nuestro destino eterno. Las llamas que vi crepitaban con una intensidad que jamás podría imaginar. Los tormentos que presencié resuenan hasta hoy en mi memoria, y las revelaciones que recibí sobre esas almas perdidas conllevan una urgencia que no puedo ignorar. Ellas quieren que vosotros sepáis la verdad, quieren que vosotros no cometáis los mismos errores que las llevaron a aquel lugar de tormento sin fin. Cerrad los ojos por un momento e imaginad estar parados en la frontera que separa este mundo del próximo. Sentid el calor sofocante acercándose. Escuchad los gemidos distantes de arrepentimiento tardío. Ahora, abrid los ojos y escuchad atentamente, porque lo que voy a contar puede ser la diferencia entre vuestra salvación y vuestra condenación eterna. Estaba parado en la frontera ao borde del infierno. Lo que experimenté más allá fue algo que jamás pensé que pudiera suceder. Pensé que nunca más volvería a la tierra, como el fuego crepitaba intensamente a mi alrededor. Yo temblaba de miedo cuando Satanás dirigió esas palabras terribles hacia mí. Allí estaba yo, completamente desamparado y vulnerable. Cuando estaba en la tierra, sin embargo, era lleno de orgullo y soberbia. Hermanos y hermanas, cuando vosotros os encontréis en aquel lugar terrible, todo el orgullo desaparece completamente. Cuando Satanás mira directamente hacia vosotros y las lágrimas comienzan a fluir incontrolablemente. Vosotros os arrepentiréis de cada minuto de vuestras vidas que no dedicasteis completamente a Dios. Quiero llamar a todos vosotros para entregar vuestras vidas al Señor Jesucristo. Escuché ese mismo llamado muchas veces durante mi vida terrenal, pero siempre ignoré o pospuse. Pero allí escuché otra voz clamando al Señor, siempre pidiendo misericordia. Esa voz gritaba desesperadamente: «¡Ten misericordia, Señor!». Pero el Señor responde con su voz santa y poderosa: «Soy santo, no hay tinieblas en mí, la justicia debe ser hecha». Durante mi experiencia sobrenatural, el Señor me mostró algo que jamás olvidaré. Él me reveló el destino de 8 personas que yo había conocido en vida, personas con quienes conversé, conviví y que algún día caminaron entre nosotros. Os digo con toda la certeza que vi esas 8 almas en el infierno. Necesito aclarar que yo no estaba dentro del infierno. Por favor, no añadáis eso a lo que estoy relatando. Yo estaba al borde del infierno, observando mediante una visión espiritual. El Señor me permitió ver 8 almas que estaban en las profundidades infernales, personas que yo había conocido cuando todavía estaban vivas en la tierra. Cada una de esas personas había tenido conversaciones conmigo durante sus vidas terrenales, contándome sobre sus luchas, sus ministerios, sus decisiones. Ahora, mediante esta visión terrible, yo podía verlas en el tormento eterno y comprender exactamente por qué estaban en aquel lugar. Puedo contar sobre 4 de ellas ahora, pero no puedo revelar
sobre las otras 4 todavía. El Señor me mostrará más profundidades del infierno después de esta experiencia. Y entonces podré contar sobre las otras 4 almas y sus destinos trágicos. La primera persona que vi en el infierno fue un joven hermano que yo conocía personalmente cuando vivíamos en Andalucía. Durante nuestra convivencia en la tierra, él había contado su historia, sus luchas y tentaciones. Cuando lo vi, en aquel lugar de tormento, quedé allí parado, llorando incontrolablemente. Es de mi naturaleza tener una personalidad más reservada y fría, pero mis ojos no paraban de derramar lágrimas cuando vi donde había parado. Sentí un dolor inmenso en el corazón, una angustia que jamás había experimentado. Yo tenía apenas 25 años cuando murió en accidente terrible de coche. Después que él murió, las personas tuvieron visiones y profecías diciendo que él había ido para el cielo, pero eso no era verdad. Yo lo vi en el infierno, sufriendo tormentos indescriptibles. Me acuerdo claramente de las conversaciones que tuvimos cuando él todavía estaba vivo. Él me contara cómo había llegado a aquella situación que lo llevaría al infierno. Creo que esto será un gran aliento y al mismo tiempo una advertencia para los jóvenes hermanos. Quiero advertir a todos vosotros, jóvenes, sobre algo muy importante. Si vosotros prometéis alguna cosa unos a otros, tenéis que cumplir esa promesa. Si prometéis y no hacéis, vosotros os volvéis culpables delante de Dios. Entonces, el Señor exigirá eso de vuestras manos de la misma forma como exigió de este joven hermano. Él era joven y predicaba en Extremadura, viajando extensivamente y construyendo 3 iglesias en aquella región árida y difícil. Él era muy fuerte en la fe, un ejemplo para muchos. Una vez, cuando volvió a Valencia viniendo de Extremadura, comenzó a trabajar intensamente con los jóvenes de la iglesia. Estaba viajando constantemente y tenía un ministerio evangelístico muy activo. Durante ese período, él me confió que había desarrollado un deseo sincero de casarse. Quería encontrar una hermana cristiana dedicada para ser su esposa y compañera en el ministerio. Entonces, él fue a una ciudad distante y encontró una hermana que le llamó la atención. Comenzó a relacionarse con ella, conociéndola mejor. En una de nuestras últimas conversaciones, antes de su muerte, él me confesó con lágrimas en los ojos que ellos habían pecado juntos durante ese periodo de relación. Esta hermana había concebido un bebé. Por alguna razón que él no explicó claramente en la época, ellos no realizaron la ceremonia de boda como planeado. Él me contó que cuando ella comenzó a mostrar señales visibles del embarazo, los presbíteros de la iglesia notaron y comenzaron a investigar la situación minuciosamente. Ellos intentaron descubrir quién era el padre del niño que estaba por nacer. La hermana reveló honestamente que era él, aquel joven predicador respetado. Todo el mundo quedó impactado y no conseguía creer en lo que estaba oyendo, porque pensaban que él era un creyente muy fuerte e íntegro, un verdadero ejemplo de santidad y pureza. Pero cuando confrontado por los líderes de la iglesia, él me dijo que negó completamente el embarazo y afirmó categóricamente que la hermana estaba mintiendo sobre él. Él dijo que nunca había tocado en ella de forma impropia, que era una acusación completamente falsa y calumniosa contra su reputación ministerial. Cuando los líderes oraron fervorosamente sobre el asunto, buscando dirección divina, hubo una profecía o revelación que confirmó falsamente que la hermana estaba mintiendo y que no era verdad lo que ella estaba diciendo. Por causa de esa profecía engañosa, ellos excomulgaron esta hermana de la iglesia, expulsándola de la comunión de santos y marcándola como mentirosa y difamadora. Pero él
pudo continuar siendo predicador y líder respetado en la comunidad cristiana. En nuestra conversación particular, él me confesó que continuó viajando, cantando himnos y predicando como si nada hubiera sucedido en su vida, pero él admitió que sabía perfectamente que estaba viviendo en pecado grave y no confesado. Sin embargo, no quería avergonzar a su padre, que era pastor y presbítero, muy respetado en toda aquella región. Él dijo que lo que había hecho lo incomodaba profundamente día y noche, dejándolo sin descanso verdadero y sin paz interior genuina. El Señor me llama constantemente para arrepentirme y volver para aquella hermana y aceptarla públicamente, porque yo pequé con ella. Él me dijo, con voz completamente quebrada, durante nuestra última y más dolorosa conversación. Yo prometí solemnemente a ella que me casaría y asumiría la responsabilidad, pero no estoy cumpliendo esa promesa sagrada. No quiero ser avergonzado delante de los otros líderes influyentes y de toda la iglesia. Mi orgullo personal y mi reputación ministerial son más importantes para mí que hacer lo que es verdaderamente correcto y justo delante de Dios. Pocos días después de esa nuestra conversación reveladora y angustiante, él murió trágicamente en el accidente de coche. Ahora, viéndolo sufriendo en el infierno mediante esta visión sobrenatural, comprendí que las lágrimas amargas de aquella hermana, rechazada, humillada y calumniada, habían subido a los cielos como un testimonio poderoso y acusador contra él en hermanos y hermanas. Este joven predicador fue directamente para el infierno, porque no se arrepintió genuinamente de su pecado antes de morir. Esta es la primera persona que vi en aquel lugar terrible de tormento eterno. Yo tenía apenas 25 años de edad cuando su vida fue cegada. Mediante esta experiencia comprendí que él hablaba conmigo durante su vida terrenal con mucho miedo interior y creciente desesperación, siempre diciendo: yo pienso que tal vez Dios todavía me dará una oportunidad de arreglar todo esto. Entonces, yo voy finalmente a hacer lo que es correcto, predicar solamente la verdad y ser un hombre verdaderamente bueno e íntegro. Voy a buscar a aquella hermana y pedir perdón sincero. Voy a casarme con ella y cuidar adecuadamente de nuestro hijo. Pero ahora, en el infierno, él estaba lleno de falsas esperanzas que jamás se concretizarían. Las personas en el infierno se agarran desesperadamente a ilusiones que nunca, jamás se realizarán. Durante nuestra última conversación en la tierra, él me dijo: ¿por qué será que no consigo tener paz? Tuve mucho más oportunidades de arrepentirme que muchos otros creyentes. ¿Por qué continúo posponiendo esa decisión crucial? En el infierno no hay hipócritas fingiendo santidad. Ellos no hablan para agradar los oídos de personas o mantener apariencias religiosas. Ellos hablan la verdad exacta y completa, por más dolorosa y devastadora que esa verdad pueda ser. Esa fue la primera persona que vi en aquel lugar indescriptible de tormento eterno. La segunda persona que vi en las llamas del infierno era una hermana que yo también conocía muy bien personalmente en Cataluña. Yo conocía a esta hermana íntimamente hace muchos años. Ella era reconocida como profetisa en varias iglesias, una hermana respetada y honrada en Cristo por toda la comunidad cristiana. Pero yo la vi en el infierno, sufriendo tormentos terribles e indescriptibles durante su vida terrenal. Ella había contado detalladamente sobre sus dones espirituales extraordinarios y su ministerio profético floreciente, no sé exactamente cómo la profecía genuina y las revelaciones divinas
operan específicamente en la iglesia de vosotros. Pero si vos sois un vaso escogido por Dios, con dones espirituales auténticos, y ya oísteis claramente la voz del Señor antes, si el Señor habla una palabra específica mediante vos, no añadáis absolutamente nada de vuestra propia mente, y habléis 2 palabras donde Dios habló apenas una. Imploro, y honestamente, a vosotros, hermanos y hermanas, tened extremo cuidado y tremenda reverencia cuando decís, así dice el Señor, porque vosotros responderéis directamente a Dios por cada única palabra pronunciada en su santo nombre. Esta hermana profetisa había contado en detalles cómo acabó perdiendo su vida eterna con Dios. Ella fue genuinamente escogida y llamada por Dios para ser profetisa, y realmente oía la voz de Dios con claridad cristalina y precisión notable. Pero ella me confió que había comenzado gradualmente a querer mucho más de Dios, más poder sobrenatural, más reconocimiento público, más influencia ministerial. Entonces comenzó sutilmente a añadir las palabras puras de Dios, aquello que venía de su propia mente carnal y deseos personales no santificados. Ella me explicó minuciosamente cómo ese proceso destructivo comenzó de forma aparentemente inocente. El Señor hablaba con ella sobre alguna situación específica o para alguien en particular en la congregación. Sin embargo, ella gradualmente comenzó a añadir elementos que venían de su propia imaginación fértil o de sus deseos personales de impresionar las personas. Ella dijo que el Señor habló con ella sobre esto repetidas veces mediante sueños, visiones y convicciones interiores muy claras. Alma querida, tú absolutamente no puedes hacer esto. Continuar haciendo esto conscientemente es pecado gravísimo contra mi santidad. Esta definitivamente no es mi voluntad perfecta para tu vida y ministerio profético. Sin embargo, ella me confesó con lágrimas que no obedecía consistentemente a esa corrección divina amorosa, pero firme. Con el pasar de los meses, ella me contó que comenzó a desear ardientemente tener también el don poderoso de expulsar demonios de personas atormentadas, de resucitar los muertos que habían partido y de realizar curas milagrosas verdaderamente espectaculares que impresionarían multitudes. Todavía, Dios le dijo claramente mediante varias confirmaciones: yo te di un don específico y perfecto para trabajar efectivamente con mi pueblo, y tú absolutamente no debes añadir palabras humanas a mis revelaciones divinas puras. Aún así, ella admitió para mí, con gran pesar, que no escuchaba ni obedecía a esa advertencia divina, repetida y clara. Ella quería desesperadamente más gloria personal para sí misma y continuó conscientemente añadiendo palabras de su propia invención a las profecías genuinas que recibía del trono de Dios. Ella me dijo, honestamente, que adoraba cuando las personas la elogiaban efusivamente y la llamaban de grande, profetisa, ungida y poderosa. Ella se deleitaba intensamente cuando había milagros verdaderos y manifestaciones sobrenaturales mediante su ministerio creciente. Por eso, las personas en toda la región decían con admiración: esta es una hermana absolutamente extraordinaria, tremendamente ungida por el Espíritu Santo. Ella era extremadamente popular y respetada en múltiples denominaciones. Tenía más de 50 años de edad y décadas de ministerio aparentemente fructífero. Me acuerdo vívidamente cuando estaba participando de una reunión especial de oración en su casa en Barcelona. Llegué junto con varias personas influyentes para una reunión de intercesión
en su residencia y la encontramos completamente muerta, caída en el suelo frío de su salón. Nadie presente conseguía entender o explicar el motivo de la muerte tan súbita e inesperada. Pero ahora, viéndola atormentada en el infierno, recuerdo claramente nuestra última conversación profunda y reveladora antes de su muerte repentina. Ella había contado con gran angustia sobre su lucha espiritual final y decisiva. En el exacto momento, antes de morir, ella estaba arrodillada humildemente en su casa, momentos antes de reunión de oración comenzar oficialmente. Ella me dijo que se arrodilló delante de Dios y, en un momento terrible de desesperación creciente, frustración acumulada y rebelión espiritual, dijo algo absolutamente terrible y blasfemo. Señor Dios, yo sinceramente pienso que Satanás tiene mucho más poder real que tú tienes demostrado en mi vida. Ella continuó esa blasfemia horrenda, diciendo, porque Satanás aparentemente da todo a sus siervos fieles inmediatamente. Poder sobrenatural impresionante, manifestaciones espectaculares visibles, milagros que impresionan multitudes. Pero tú pareces tener mucho menos poder efectivo que Satanás. Tú eres débil y limitado comparado a la eficiencia de Elan. Fue inmediatamente después de esa blasfemia imperdonable que ella murió instantáneamente. Ahora, viéndola sufriendo en el infierno eterno, comprendo que el Espíritu Santo se retiró de ella en exacto momento en que profirió esas palabras terribles contra el carácter santo de Dios. Satanás inmediatamente mató su cuerpo físico y arrebató su alma directamente para el tormento eterno. Hermanos y hermanas, nunca jamás habléis contra Dios de esa forma blasfema y terrible. Esta hermana profetisa habló contra el carácter santo de Dios apenas una única vez, y fue directa e inmediatamente para el infierno eterno. Digo nuevamente con toda la seriedad a todos los vasos escogidos de Dios cuando el Señor habla mediante vosotros, y Él dice una palabra específica. No digáis jamás dos palabras. Sed absolutamente fieles apenas a lo que realmente recibisteis del Señor, sin añadidos humanos. La tercera persona que vi sufriendo en el infierno también era una hermana dedicada que yo conocía personalmente durante toda su vida terrenal. Ella había contado orgullosamente sobre todas las buenas obras impresionantes que realizaba continuamente. Ella siempre donaba generosamente todo lo que poseía para los necesitados de la comunidad, sin excepción, aunque fuera su última y única posesión valiosa, aunque tuviera que pasar hambre por 3 días seguidos sin cualquier alimento. Ella daba generosamente y nunca se arrepentía de esa decisión sacrificial. Pero en todas nuestras conversaciones regulares a lo largo de los años, ella consistentemente mencionaba y describía en detalles todas sus buenas obras para otras personas también. Ella siempre me contaba minuciosamente sobre cada acto individual de caridad, cada donación específica, cada sacrificio personal que hacía por los menos favorecidos. Percibí claramente que ella quería desesperadamente que las personas la elogiaran públicamente y reconocieran ampliamente su generosidad excepcional y su corazón caritativo. Ahora, viéndola atormentada en el infierno mediante esta visión, comprendo perfectamente que siempre que ella compartía orgullosamente esas obras con otros, específicamente para recibir alabanza y reconocimiento humano, el Señor inmediatamente cancelaba todo el valor eterno de la buena obra realizada. Por causa de esa motivación impura y búsqueda por gloria personal, ella llegó delante del tribunal de Dios
como alguien completamente infructífera espiritualmente. Ella no estaba viviendo en adulterio o fornicación, ni había cometido otros pecados que la sociedad religiosa consideraría particularmente grandes o escandalosos. Ella era apenas completamente infructífera delante de los ojos penetrantes de Dios, sin frutos genuinos que permanecieran en la eternidad. Cuando llegó delante del trono del juicio divino como alguien infructífera, ella supo inmediatamente que estaba siendo direccionada para el tormento eterno. Durante nuestra convivencia, yo me acordaba que el Señor la había advertido sobre esa tendencia peligrosa varias veces durante su vida mediante sermones, convicciones interiores y hasta sueños. Él le dijo claramente, mediante múltiples confirmaciones: aseguraos absolutamente de que vuestra mano derecha no sepa lo que vuestra mano izquierda está haciendo generosamente, y que vuestra mano izquierda no sepa lo que la mano derecha está haciendo en favor de los necesitados. Haced todas vuestras buenas obras en completo secreto, buscando apenas mi aprobación. Ella admitió para mí que sabía perfectamente que estaba actuando de forma errada y motivada incorrectamente. Oía la voz convincente de Dios claramente mediante su conciencia, pero conscientemente escogía no obedecer a esa dirección divina. Ella se sentía tremendamente bien cuando otros cristianos hablaban bien de ella públicamente y reconocían sus actos notables de bondad y sacrificio personal. Todas sus buenas obras impresionantes fueron completamente por nada en la eternidad, totalmente canceladas por el orgullo espiritual sutil y por la búsqueda persistente por reconocimiento y aprobación humana en vez de divina. La cuarta persona que vi sufriendo en las llamas eternas era un hermano respetado que había sido presbítero influyente y pastor dedicado durante muchos años de ministerio. Yo me acuerdo perfectamente de todas nuestras conversaciones profundas sobre liderazgo eclesiástico, responsable y obediencia incondicional a Dios. A un coche descontrolado lo atropelló violentamente y lo mató instantáneamente cuando tenía apenas 38 años de edad, dejando familia y ministerio. Este presbítero era líder principal de una iglesia local que el Señor amaba profunda y especialmente. Durante nuestras conversaciones ministeriales regulares, él me contó detalladamente sobre un conflicto espiritual creciente que estaba viviendo internamente. El Señor había enviado un profeta genuino y reconocido hasta ellos que dijo directamente a este presbítero: Dios Todopoderoso quiere específicamente que esta iglesia sea absolutamente completa en todas las enseñanzas bíblicas esenciales. Vosotros necesitáis urgentemente practicar el lavatorio de pies, exactamente como Jesucristo enseñó y demostró a los discípulos. Él me confió honestamente que era completamente contra esa práctica bíblica específica, porque su padre pastoral había enseñado categóricamente que no era importante ni relevante para los tiempos modernos y la iglesia contemporánea. Cuando su padre murió y él se volvió el líder principal incuestionable de la iglesia, continuó firmemente pensando y enseñando que no era necesario obedecer a esa ordenanza específica de Cristo. En nuestras últimas conversaciones ministeriales serias, él me dijo con cierta irritación que el profeta venía hasta él múltiples veces advirtiendo pacientemente sobre la necesidad absoluta de obedecer a esa instrucción divina clara. Pero él respondía consistentemente con arrogancia creciente y autoridad ministerial. En mi iglesia particular, yo soy quien manda y toma todas las decisiones finales. Yo soy el líder máximo
e incuestionable aquí. Él me contó que el profeta siempre respondía gentil, pero firmemente: hermano respetado, por favor, no habléis de esa manera irrespetuosa y orgullosa. El Señor Jesucristo es quien debe mandar soberanamente en cualquier iglesia verdadera, no hombre alguno. Pero él insistía obstinadamente, con autoridad pastoral. Voy a deciros nuevamente, con toda la claridad necesaria: yo soy quien mando absolutamente en mi iglesia y tomo todas las decisiones doctrinarias importantes. Es exactamente así como mi padre respetado me enseñó durante décadas, y yo entiendo y practico de la misma forma tradicional que él. Absolutamente no voy a cambiar esa posición establecida. Pocos días después de nuestra última conversación tensa sobre ese asunto doctrinario controversial, él murió trágicamente atropellado en la calle. Ahora, viéndolo atormentado en el infierno, mediante esta visión sobrenatural, comprendo claramente que él fue condenado eternamente porque dijo repetida y orgullosamente: esta es específicamente mi iglesia personal. Yo soy quien mando aquí con autoridad final. Todas esas 4 personas tuvieron múltiples oportunidades divinas durante sus vidas terrenales, completas, para hacer las elecciones correctas y piadosas, pero conscientemente escogieron el camino peligroso de la desobediencia deliberada, del orgullo espiritual no confesado o de la negligencia espiritual persistente. En mis conversaciones personales con cada uno de ellos, cuando todavía estaban vivos en la tierra, pude percibir claramente los momentos específicos en que rechazaron conscientemente la voz convincente de Dios hablando a sus corazones. El fuego sobrenatural continuaba crepitando intensamente alrededor de esas almas en el infierno eterno, y comprendí que cada una de ellas había escogido consciente y deliberadamente alejarse del camino de Dios en momentos absolutamente críticos de sus vidas terrenales. Lo que me impresionó más profundamente fue percibir que ninguna de esas 4 personas cometió crímenes horribles o pecados que nuestra sociedad consideraría absolutamente imperdonables o impactantes. Fueron pecados que muchos de nosotros podríamos fácilmente considerar relativamente pequeños o perfectamente comprensibles, dadas las circunstancias específicas. Pero delante de la santidad absoluta y perfecta de Dios Todopoderoso, no existe absolutamente ningún pecado, pequeño o insignificante. Toda desobediencia consciente, todo orgullo espiritual no confesado, todo rechazo deliberado a la voz del Espíritu Santo, tienen consecuencias eternamente devastadoras. Lo que determinó el destino eterno de esas almas no fue necesariamente la gravedad aparente de sus pecados, según los patrones humanos limitados, pero específicamente su rechazo persistente en arrepentirse genuinamente cuando Dios misericordiosamente ofreció múltiples oportunidades claras de restauración. Mientras observaba esa escena absolutamente terrible mediante la visión espiritual, comprendí que el infierno no es apenas un lugar de punición física, pero principalmente un lugar donde las consecuencias eternas de nuestras elecciones terrenales se vuelven permanente y eternamente visibles. Cada alma atormentada allí había escogido consciente y deliberadamente alejarse del camino de Dios durante sus vidas terrenales, cuando todavía tenían oportunidad de arrepentimiento. El joven predicador escogió su reputación ministerial en vez de la honestidad bíblica. La profetisa escogió la gloria personal en vez de la fidelidad absoluta
a la palabra pura de Dios. A la mujer caritativa escogió el reconocimiento humano en vez de la recompensa celestial eterna. El presbítero escogió su propio control autoritario en vez de la sumisión humilde a Cristo Jesús. Cada elección individual pareció relativamente pequeña y justificable en el momento de la decisión, pero las consecuencias finales fueron eternamente devastadoras e irreversibles. Lo que me impactó más fue percibir que esas no eran personas malévolas o intencionalmente rebeldes contra Dios, eran cristianos genuinos que simplemente permitieron que áreas específicas de sus vidas permanecieran no rendidas al Señor y lo completo de Jesucristo. Pero delante de la santidad absoluta de Dios, no existe medio término o área neutral. O estamos completamente rendidos a Él, o estamos en rebelión, independientemente de cuán sutil o socialmente aceptable esa rebelión pueda parecer a los ojos humanos limitados. El mensaje más impactante que recibí fue sobre la paciencia extraordinaria de Dios. Cada una de esas almas testificó mediante sus vidas que Dios había sido extremadamente paciente y misericordioso, ofreciendo múltiples oportunidades claras de arrepentimiento y restauración. No fue falta de misericordia divina que las llevó al tormento eterno, pero específicamente su propia terquedad persistente y dureza progresiva de corazón. El Señor absolutamente no desea que nadie perezca eternamente, pero que absolutamente todos vengan al arrepentimiento genuino y a la vida eterna. Pero Él no forzará a nadie a amarlo u obedecerlo contra su voluntad. El libre albedrío que Él soberanamente nos dio incluye la terrible posibilidad de escoger conscientemente nuestra propia destrucción eterna. Durante esta experiencia sobrenatural, percibí algo que me estremeció profundamente. Todas esas almas todavía mantenían sus personalidades distintas, memorias completas y capacidades mentales totalmente intactas. El infierno no las había transformado en seres irreconocibles o despersonalizados. Ellas eran exactamente las mismas personas que yo había conocido y amado en la tierra, pero ahora cargando eternamente el peso insoportable de sus elecciones erradas e irreversibles. Eso me hizo comprender que el tormento del infierno no es apenas físico, pero profunda y devastadoramente psicológico y espiritual. Es la conciencia eterna e inescapable de lo que podría haber sido completamente diferente, del amor infinito de Dios que fue conscientemente rechazado, de las oportunidades divinas que fueron deliberadamente desperdiciadas. El tiempo que pasé en aquella experiencia transformadora cambió completa y permanentemente mi perspectiva sobre la vida cristiana auténtica. Comprendí que absolutamente no podemos jugar ligeramente con las cosas sagradas de Dios, ni asumir casualmente que siempre habrá una próxima oportunidad conveniente para acertarnos definitivamente con Él. La santidad que Dios exige de nosotros no es una opción negociable o una sugerencia piadosa. La obediencia a su voz no es una recomendación bien intencionada. El arrepentimiento sincero no puede ser pospuesto indefinidamente sin consecuencias eternas. Cada día que vivimos es una nueva oportunidad divina de escoger correctamente, pero también puede muy bien ser nuestra última oportunidad decisiva, cuando finalmente esa visión terminó y yo comencé a alejarme de aquella frontera terrible. Cargué conmigo una urgencia espiritual que nunca había sentido antes en toda mi vida, una necesidad desesperada y consumidora de alertar otros
sobre esas realidades eternas antes que sea eternamente tarde para ellos también. El mensaje que recibí mediante esa experiencia sobrenatural es claro y urgentemente importante. Necesitamos tomar absolutamente en serio nuestras relaciones con Dios y con el prójimo. No podemos jugar despreocupadamente con las cosas sagradas, ni ignorar persistentemente la voz del Espíritu Santo cuando Él nos convence del pecado o nos llama amorosamente al arrepentimiento. Cada promesa que hacemos debe ser rigurosamente cumplida. Cada palabra que pronunciamos en nombre de Dios debe ser absolutamente verdadera. Cada buena obra que realizamos debe ser hecha exclusivamente para la gloria de Dios, no para nuestro propio reconocimiento o elevación personal. Cada posición de liderazgo que ocupamos debe ser ejercida con humildad genuina, reconociendo que Cristo es el verdadero y único cabeza de la Iglesia universal. No esperéis hasta mañana para acertaros completamente con Dios. No asuméis automáticamente que tendréis otra oportunidad favorable. La vida es extremadamente frágil. La muerte es absolutamente cierta y la eternidad es literalmente para siempre. Las elecciones que hacemos hoy determinan inexorablemente dónde pasaremos toda la eternidad. Si el Espíritu Santo está hablando con vuestro corazón ahora mismo, si vos sentís su convicción amorosa más firme sobre alguna área específica de vuestra vida, no endurezcáis persistentemente vuestro corazón. No seáis como esas 4 personas que vi sufriendo en el tormento eterno. No permitáis que el orgullo sutil, la búsqueda por reconocimiento humano, el amor por la posición o la terquedad religiosa os impidan obedecer completamente a la voz de Dios. El infierno es terriblemente real. La eternidad es literalmente para siempre, pero mientras hay vida física, hay esperanza genuina. Mientras vos podéis escuchar esas palabras de advertencia, todavía hay tiempo precioso para el arrepentimiento auténtico. Todavía hay tiempo para hacer las elecciones correctas y definitivas. No dejéis que este mensaje urgente sea apenas más un relato interesante que vosotros oísteis pasivamente. Dejad que ella transforme radicalmente vuestras vidas, vuestras relaciones, vuestras prioridades eternas. Dejad que ella os motive a vivir cada día como si fuera literalmente el último, porque inevitablemente un día será exactamente eso. Si este testimonio tocó profundamente vuestro corazón, si vos sentisteis la urgencia de este mensaje resonando poderosamente en vuestra alma, yo pido que vos hagáis 2 cosas absolutamente importantes. Primero, suscribíos en nuestro canal para recibir más testimonios transformadores como este. Hay mucho más que Dios quiere revelar sobre las realidades eternas, y vos no podéis daros el lujo de perder esas revelaciones que pueden cambiar vuestra vida para siempre. Segundo, y tal vez todavía más importante, compartid este testimonio urgente con otras personas que necesitan escuchar esta verdad. Vos podéis ser el instrumento específico que Dios usará para salvar una alma preciosa de la perdición eterna. Tal vez hay alguien en vuestra familia, en vuestro trabajo, en vuestra iglesia, que necesita desesperadamente escuchar esas palabras de advertencia ahora. Tal vez hay un joven que está jugando ligeramente con el pecado como aquel predicador de 25 años. Tal vez hay una persona con dones espirituales que está comenzando a añadir las palabras puras de Dios. Tal vez hay alguien haciendo buenas obras apenas para recibir reconocimiento
humano vacío. Tal vez hay un líder religioso que está colocando su propio control encima de la obediencia a Cristo. Vosotros podéis ser los mensajeros específicos que Dios enviará para alertar a esas personas antes que sea eternamente tarde. Compartid este testimonio en las redes sociales, enviad para vuestros grupos de WhatsApp, conversad seriamente sobre él con vuestros amigos y familiares. No guardéis ese mensaje vital solo para vosotros. Ella necesita urgentemente llegar al mayor número posible de personas mientras todavía hay tiempo precioso. Y si vosotros tenéis otros testimonios sobrenaturales, si ya pasasteis por experiencias espirituales que revelan las realidades eternas, compartid con nosotros también. Mandad vuestra historia para nosotros, por los comentarios o por nuestras redes sociales. Dios puede usar poderosamente vuestro testimonio para tocar corazones endurecidos y salvar vidas eternamente. Juntos, podemos formar una red poderosa de testigos que alertarán a esta generación sobre las verdades eternas que muchos prefieren ignorar convenientemente. Recordad siempre, nosotros somos apenas mayordomos fieles de esas revelaciones preciosas que Dios graciosamente nos dio. No podemos quedarnos egoístamente callados cuando vemos las personas caminando inconscientemente en dirección a la perdición eterna. Tenemos la responsabilidad sagrada de hablar, de alertar, de testificar valientemente mientras todavía hay tiempo. El tiempo se está agotando rápidamente. La vuelta gloriosa de Jesús está extremadamente próxima. El juicio final se aproxima inevitablemente, pero hoy todavía es el día de salvación. Hoy todavía es posible escoger la vida eterna en vez de la condenación eterna. Que la gracia abundante esté con todos vosotros, que tenéis Jesucristo como Señor y Salvador personal. Que esa palabra sirva de advertencia seria y aliento poderoso para que vivamos vidas que honren consistentemente a Dios y produzcan frutos eternos que permanezcan. Que nunca nos olvidemos de que nuestras elecciones de hoy resuenan inevitablemente en la eternidad. Si suscribíos, compartid ampliamente y contad vuestra historia transformadora. Juntos vamos a alcanzar esta generación con la verdad antes que sea tarde para muchos.